Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Bueno, traemos hoy desde UPN otro debate a una ley foral, otra propuesta que va en la raíz de los retos más urgentes y estructurales de nuestro tiempo, el cambio climático. Pero lo hacemos desde el terreno. Gracias, señor consejero, por irse en este momento, que es una ley que le incumbe a usted, pero esto es lo que le importa a su Gobierno, la agricultura, ganadería y el cambio climático. Escuchar lo que es la realidad. Como digo, con medidas reales, prácticas desde el medio rural y con una propuesta que es útil, innovadora y absolutamente legal. La creación de un sistema navarro de certificación y comercialización de créditos de carbono generados en prácticas agrícolas, ganaderas y forestales sostenibles. No se confundan los señores del Partido Socialista y nos la voten a favor porque no es un 2%, es CO2. No es 2%, es CO2. Señorías, el informe del Gobierno en contra de esta ley es tan revelador como decepcionante. Revelador porque no cuestiona ni uno solo de los fundamentos jurídicos, técnicos o fiscales de esta proposición, y decepcionante porque toda la oposición se basa en única excusa: que hay que esperar a Europa. Una vez más, quienes se llenan la boca hablando de foralismo, de competencias propias, de defensa del autogobierno, se esconden detrás de Bruselas. Dicen que hay que esperar a Europa. Pues no, señorías, Europa no nos tiene que marcar el ritmo, nos puede marcar un marco legislativo. Navarra no tiene que esperar ni tiene por qué esperar a legislar, debe legislar, porque tenemos competencias exclusivas en agricultura, ganadería, medio ambiente y fiscalidad. No hace falta que repita lo que dice la LORAFNA, que supongo que todos ustedes se la han leído. Navarra podrá dictar normas propias en materias en las que no hay una legislación básica estatal. ¿Y qué tenemos aquí? Justamente eso, un vacío normativo. Europa ha aprobado un reglamento voluntario, todavía sin desarrollo práctico, que ni prohíbe ni impide a las comunidades autónomas o regiones europeas actuar, como alguna de ellas, supongo que sabrán ustedes cuáles, ya lo ha hecho. Y el propio informe del Gobierno reconoce esto, aunque es cierto que luego lo oculta en la conclusión. No hay invasión competencial ni hay voluntad política, sino foralidad. Además, supongo que lo que diga el informe a ustedes les da igual, porque si hace 15 días un informe negativo sobre la normativa de las plantas de biogás o biometano se lo pasaron por allí, pues supongo que aquí tampoco le harán mucho caso. ¿Y qué propone esta ley? Lo que Europa aún no ha hecho: valorizar lo que agricultores, ganaderos y silvicultores hacemos. Convertir en valor económico la aportación al cambio climático, porque estos sectores también fijan carbono, reducen emisiones y contribuyen a la transición ecológica. Pero hoy son de los pocos sectores que no pueden certificarlo e ir a un mercado voluntario o un mercado regulado. Por supuesto, cuando no puedes ir a un mercado porque no tienes certificación, no se puede valorizar en dinero, en economía, en cobrar por ello, porque el sistema simplemente no existe. Lo peor de todo es que los que hoy van a criticar esta ley son los que hace años presumían de tener una ley foral del cambio climático. También, por cierto, sin que hubiera una legislación europea previa. Entonces era foralismo, era medio ambiente, era identidad. Pero cuando lo hace UPN es precipitación. Lo que molesta es que UPN traiga aquí normativa, que traiga leyes o proposiciones de ley con ambición, con autogobierno y con rigor. Y que lo haga además antes que nadie, porque esto, y lo dijimos en una comisión al oído, señor consejero,
lo tenía que haber propuesto el señor consejero. Se lo dijimos, que ya vale de que Intia sea superprofesional, que tenga mucha experiencia, que esté en innumerables programas europeos, que está bien, pero eso no puede servir solo para que Intia se financie. Tiene que llegar a quien exactamente genera esa riqueza para el medio ambiente. Y, señorías, el sector primario es el gran olvidado en toda la transición ecológica. Solo el 0,7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero las produce el sector primario o forestal. Sin embargo, contribuimos a reducir, a captar el 8% del CO2 mundial. Yo creo que esto, aparte de con palmaditas en la espalda, decirles muy bien que bien lo hacéis todo, habrá que valorizarlo como hacen otros sectores, que no se pide nada más que lo que hacen otros sectores. Hay que reconocer económicamente ese esfuerzo, porque el campo, la agricultura y ganaderos y ganaderas y los silvicultores reducen emisiones, fijan carbono y contribuyen a mejorar los ecosistemas. Además, contribuimos positivamente lo que otros sectores hacen negativamente con la contaminación. Pero, sin embargo, otros pueden compensar económicamente esta situación y el sector primario no. Esta ley es un marco legal íntegro y sólido para que estos sectores puedan certificar con rigor las reducciones de carbono, registrar oficialmente créditos de carbono en un registro foral interoperable, comercialización en mercados voluntarios, como son también los europeos, y acceder, por supuesto, a incentivos fiscales y ayudas públicas que sean transparentes. Ofrece integridad ambiental, verificación independiente y acreditada, transparencia absoluta al mercado y prioridad a las cooperativas para agrupar a todas estas pequeñas explotaciones que se quedarían fuera en un futuro. Por supuesto, compatibilidad plena con los marcos europeos, estatales y forales. Y no voy a repetir, pero si hace falta en la réplica lo haré, ¿por qué Navarra puede legislar? Porque la LORAZMNA nos lo dice claramente, porque somos autonomía con foralidad propia, porque si Navarra, como dicen ustedes, ya fue pionera en legislar sin un marco europeo, sin esperar a España, sin esperar a la Unión Europea, la Ley Foral de Cambio Climático, esta ley hace lo mismo, pero aterrizando en el terreno, al productor y a quien está cuidando el suelo y el medio. Porque Europa va a llegar, por supuesto que va a llegar, o eso esperamos. El Reglamento Europeo de Certificación de Absorciones de Carbono, aprobado en el 24, nos dijo entonces que teníamos que esperar, que iba a llegar al 26, en el 27, en el 28, pero todavía no sabemos dónde está ese marco europeo legislativo. Sin embargo, este marco no se opone a lo que nosotros proponemos hoy. Lo prepara, lo anticipa y lo armoniza, como nosotros en esta proposición de ley. Armonizamos. En el artículo 10 ya prevé que el registro foral será interoperable con el MITECO y con el marco futuro europeo. Por supuesto, los incentivos fiscales están modulados. Hemos tenido mucho cuidado, conforme los artículos 107 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo tanto, tampoco entramos en incompatibilidades. Es una oportunidad para el medio rural navarro, pero también y socialmente a unas zonas, a un sector que necesita ser más rentable. Que nosotros les ofrezcamos esa posibilidad. Que el Departamento, que el Gobierno de Navarra, que Navarra sea pionera en ofrecer esa oportunidad al sector primario. Como digo, incluso a esas pequeñas explotaciones, en esas pequeñas explotaciones que costaría la certificación más que su propio ingreso, costaría más el collar que el perro, como es el dicho popular,
Por eso priorizamos a las cooperativas, porque muchas de ellas, esas explotaciones ya están en cooperativas. Una gobernanza navarra con control y participación. Una oficina foral de créditos de carbono que también hará de ventanilla única, como lo ponemos, y sin marear con trámites. Un consejo asesor donde estarán cooperativas, organizaciones agrarias, asociaciones agrarias y forestales, sector ambiental y, por supuesto, la propia Administración. Y además se prevé la ley, como no puede ser de otra manera, auditorías externas, control parlamentario y posibilidad, lógicamente, de Cámara de Cuentos. Una transparencia total, aunque no estuviéramos manejando fondos públicos. Y esto es foralidad, esto es autogobierno, esto es ejercerlo de verdad en un sector que, mientras Europa regula la industria, regula sectores mucho más contaminantes, se olvida del agricultor. Mientras unos hablan de transición verde, el campo se vacía por falta de rentabilidad y por exceso de presión normativa. Y mientras se debaten hojas de ruta ficticias en PowerPoint al 2040, al 2030, con unas visiones totalmente ficticias, fake, que no llegan a nada concreto, nosotros, con esta proposición de ley, damos una herramienta concreta. La quieran o no, es así. Por lo tanto, nosotros no vamos de ideología, es útil para todo el mundo, para todo el sector, es viable y es realista. Si creen ustedes en la sostenibilidad, en la viabilidad y empezar a respetar a los productores agropecuarios y forestales, al cooperativista, al regante, a la ganadera, denle esta herramienta. No dejen que Navarra se quede atrás. Vamos a darle esa marca navarra que sea pionera, no esa marca navarra de las supuestas corrupciones de Cerdán, de Velate y demás. Vamos a darle una marca navarra de verdad. Una herramienta justa para el campo, para que no solo sea regulado, sino también retribuido. Una política de anticipación, de liderar, no de esperar. Y una expresión clara del compromiso de UPN con el medio ambiente, con el desarrollo rural y, sobre todo, con el foralismo, el útil, el foralismo de verdad. Mientras el Departamento de Medio Ambiente ha presumido aquí, en comisiones e INTIA, de planes, de proyectos, de programas europeos, de fotos, logotipos, participaciones en redes climáticas, la realidad es que eso solo ha servido para financiar a INTIA, sin darle el valor real a quienes están al servicio del campo navarro. Y porque esto no va de prudencia, como dirán ustedes, es una hipocresía si sacan esta excusa. Hablar de transición ecológica, pero no dar ni un solo paso para que nuestros agricultores y ganaderos se puedan beneficiar de ellas, como hacen otros sectores deficitarios en el CO2, en su actividad diaria, es una auténtica vergüenza. Es seguir lo que hace Europa. Hacer que todo lo que se trabaja, toda la experiencia que se tiene en Navarra, solo sirva, que es mucha además y muy buena por parte de los técnicos, pero que solo sirva por parte de una gestión mal enfocada para financiación de INTIA. Por lo tanto, esto no es un PowerPoint, no es una presentación de un programa europeo, sino que es un proyecto piloto, valiente y de verdad. Por lo tanto, señorías, vamos a legislar a favor del sector primario, del forestal navarro, con ambición y con soberanía y autonomía foral propia. Muchas gracias.